Esta fue la experiencia que viví orando en las madrugadas. 3 de la mañana viví una de las experiencias más sobrenaturales en mi vida. Hay personas que no van a creer lo que yo experimenté, las cosas que yo vi con mis propios ojos, las cosas que escuché, las cosas que pude palpar orando en las madrugadas. Hay personas que desconocen el poder que hay en la oración de las madrugadas. Así que solamente las personas que quieran aprender, quieran experimentar lo sobrenatural de Dios orando en las madrugadas, solo que se van a quedar hasta el final del video. Recuerdo que nosotros teníamos de costumbre un grupo de 4 ministros que íbamos a orar al monte. Teníamos eso de costumbre. Todavía hay algunos que seguimos esa costumbre. Y íbamos al monte porque encontramos que Jesús iba al monte a orar. No necesariamente usted tiene que ir al monte. Usted puede orar en su casa, orar en su habitación, orar en la iglesia. Aquí en República Dominicana tenemos por costumbre ir a los montes a orar. Muchos ministros. Recuerdo que cuando íbamos al monte a orar, a buscar el rostro de Dios, pasaron 2 experiencias las cuales quiero hablarte. La primera fue que este grupo de 4 predicadores, cuando llegamos al monte, que comenzamos a orar, comenzamos a buscar el rostro del Espíritu Santo, pasamos la noche entera orando. En el momento que ya estaba claro, cuando nos reunimos, que yo vi a uno de los muchachos, le dije, pero el rostro está resplandecido. Cuando él me ve, dice, pero también tu rostro está resplandecido. Cuando nos vimos los cuatro teníamos el rostro resplandecido. Mi hermano Andy Jiménez, Domingo Randy, Jonathan Suárez, si ven este video, ellos van a confirmar esa experiencia que tuvimos orando en las madrugadas. Ahora bien, la experiencia más poderosa que yo viví, la viví orando solo. Oiga bien, para los que quieren perder el miedo orando en las madrugadas, o esas personas que quieren aprender de la oración de la madrugada, lo que me pasó. Recuerdo que nosotros seguíamos con esa hambre de buscar a Dios, de orar en las madrugadas, yendo allá al monte. Y recuerdo que esa noche ninguno de ellos podían ir al monte. Recuerdo que Andy tenía que ir para un pueblo, también Randy tenía que ir para otro pueblo, y Jonathan, que era el que podía, habíamos coordinado, pero a última hora él no pudo. Lo que hizo fue que me llevó al monte. Esa noche yo había ministrado y el Señor me había usado tremendo. Liberación, sanidad. Y cuando yo llego al monte, decidido, porque quería seguir esa línea sin detenerme de buscar a Dios en la madrugada, recuerdo que cuando llego al monte tengo que entrar un aproximado de 1 kilómetro o 1,5 kilómetros para adentro. Ese monte no era un monte habitado donde muchas personas iban a orar, sino que solamente nosotros 4 era lo que íbamos a orar en ese monte. Un monte totalmente deshabitado, donde no había casas. Era un monte. Recuerdo que cuando llego al lugar donde acostumbraba a orar, me siento en una silla. Oiga lo que me pasó. Me siento en una silla y comienzo a ver los videos de las manifestaciones que el Señor había hecho esa noche, viendo la liberación, viendo los milagros, viendo todo lo que el Espíritu Santo había hecho esa noche. Recuerdo que mientras estoy viendo el video, señores, comienzo a sentir como pasos detrás de mí.
Y de repente todo se puso más oscuro. Y comenzaba a sentir como una influencia. Y comenzó a darme miedo. Imagínese usted, estaba solo totalmente en el monte. Y yo lo que hice fue que solté el teléfono y comencé a orar. Pero ¿sabe qué pasó? Que mientras yo oraba, comencé a sentir pasos detrás de mí. Y a mí me dio más miedo todavía. Porque mientras más yo oraba, más eso que estaba detrás de mí se acercaba. Recuerdo que escuché un sonido que fue el que más miedo me dio, y es cuando un toro gime, cuando pone sus narices en el suelo y gime. Ese mismo sonido escuché detrás de mí. Yo no quería ver. Yo tenía demasiado miedo en ese momento. Y yo sabía que no era algo natural, porque por ahí no había animales. Tanto tiempo orando en ese lugar y yo nunca vi un animal en esa zona. ¿Qué pasó? Que cuando yo estoy orando con ese miedo, lo que yo hice fue que comencé a adorar. Y comencé a adorar. Y comencé a adorar. Y mientras yo estoy adorando con miedo, mientras yo estoy adorando, yo sentí que lo que estaba detrás de mí desapareció. Ya no se sentían los pasos. Ya no se sentía el bramido de eso que estaba detrás de mí, lo cual estaba muy enojado porque yo estaba ahí. Y cuando yo dejé de escuchar eso, señores, yo vi a mi mano derecha un personaje, el cual se lo voy a describir. En ese momento de adoración, en ese momento donde ya no escucho lo que escuchaba detrás de mí, donde ya no escucho los pasos, a mi mano derecha yo vi un personaje, el cual ese personaje no tenía cuerpo, sino que ese personaje era transparente y lo único que yo podía ver era su silueta. Wow, gracias Espíritu Santo. Lo único que podía ver era su silueta. Y él me decía, yo estoy aquí contigo. Fue una de las experiencias más poderosas que yo he vivido en mi vida. Aprendí que la oración y la adoración a las 3 de la mañana tienen un poder tremendo. Fue lo que le pasó a Pablo y Silas. Estaban encarcelados y a la medianoche, porque la madrugada empieza a partir de la medianoche, dice la Biblia, que a la medianoche cantaban himno y hacían oración. La adoración y la oración en las madrugadas son una bomba de tiempo para el mundo espiritual. A tal magnitud que cuando ellos comenzaron a adorar y a orar, se metió un terremoto. Dice que todas las cadenas se rompieron. Así que comienza a orar en las madrugadas. Comienza a buscar el rostro de Dios en la madrugada. Y te aseguro que tu vida será diferente. Caminarás diferente. Hablarás diferente. Tus peticiones serán contestadas. Comenzarás a escuchar lo que nunca has escuchado. Comenzarás a ver lo que nunca has visto. En las madrugadas Dios entrega milagros. En las madrugadas Dios cambia identidades. En las madrugadas se mueve poderosamente lo sobrenatural. Si quieres seguir aprendiendo de lo sobrenatural, si quieres seguir experimentando lo sobrenatural o seguir recibiendo enseñanza de cómo buscar a Dios en las madrugadas,
déjamelo en los comentarios para que hagamos una segunda parte. Luego voy a hablar de mis experiencias que tuve 21 días de ayuno y oración en el monte. Fue extraordinario lo que yo pude experimentar. Así que déjamelo en los comentarios para una segunda parte. Yo sé que hay muchas personas que han tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo orando en las madrugadas. Así que Dios te bendiga mucho. Déjame tu like, comparte este video para que alguien pueda ser edificado, alguien pueda ser edificada. Y recuerda seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en TikTok como Héctor Alcántara Oficial e Instagram como Héctor Alcántara Oficial. Así que Dios te bendiga y nos vemos para una segunda parte.